Buenas noches a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí estar acá. Veo que se están conectando varios ahorita. Este, Nada más quisiera comenzar esta transmisión disculpando a Pastor Carlos y a Talo, pues ambos en este momento se encuentran en una reunión y pues es para mí ahora el honor de poder ocupar su lugar, ¿verdad? Y como es costumbre, nosotros vamos ahora a estudiar la Biblia, en este caso la guía que ustedes y yo desarrollamos este día. Así que vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Si me pueden acompañar mientras se van agregando. Oramos. Señor Jesús, te agradecemos, Padre, por este lunes, por este día que nos das. Gracias, Señor, porque estuvo lleno de bendiciones, Padre. Gracias porque iniciamos una nueva semana y quizá algunos iniciaron con pie derecho leyendo tu palabra, quizás a otros se pusieron al día, Padre, o quizás algunos esta noche van a poder escuchar también un poco de lo que tú puedes hablar a nuestras vidas. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo se manifieste esta noche y que podamos nosotros compartir, conversar palabra de Dios. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y por todas las cosas también que nos desafían. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar a desarrollar nuestra guía de este día. Yo no sé ustedes a qué horas, ¿verdad? Hacen su devocional. Para mí me resulta bien hacerlo por la mañana, a eso de las 8 de la mañana, y siempre tengo un cuaderno, ¿verdad? Un cuaderno donde yo puedo escribir las guías, las preguntas, las puedo desarrollar y me sirve pues de vez en cuando porque yo encierro en un círculo, subrayo o marco algunas de las cosas que aprendí que siento que me impactaron durante mi devocional. Por supuesto tengo mi Biblia conmigo, la cual la mancho también y estoy ahí pendiente de qué cosas puedo aprender día con día, y el libro, el club de lectura, el libro afín que nosotros estamos leyendo en este momento. Así que vamos a comenzar con esta guía. La pregunta 1, bueno, más bien creo que las primeras dos preguntas las voy a tomar como una sola, porque considero que tienen relación. Si ustedes están siguiendo la guía, notaron de que estamos estudiando Éxodo capítulo 29. Y la primera pregunta dice, ¿qué aplicación espiritual tiene el tema de la consagración de Aarón y sus hijos? Bien, para aquellos de nosotros que leímos ahí un poco el capítulo 29 o quizás hemos dado seguimiento de lo que está sucediendo en el libro de Éxodo, debemos nosotros recordar que Dios está estipulando con Moisés los pormenores del tabernáculo. Ya hablamos de cuál es la distribución del tabernáculo, dónde va el lugar santísimo, dónde va el lugar santo, el altar de los sacrificios, la mesa de los panes de la proposición y diferentes cosas que Dios ha detallado a Moisés que se deben realizar. En el capítulo de ahora nosotros estuvimos viendo cómo debe suceder la consagración de los sacerdotes y de los sirvientes, que en el libro de Éxodo se les conoce como levitas, cómo deben consagrarse ellos para ser personas aptas para estar en el tabernáculo. Entonces, la pregunta va relacionada a cómo puedo aplicar yo todos esos detalles que encuentro en el capítulo 29 a mi vida. Y por supuesto, en preguntas como esta existen diferentes aplicaciones. A lo mejor ustedes hicieron otra conclusión que la mía, pero en mi caso yo considero que basado en la cantidad de detalles que Dios pone para que los sacerdotes puedan consagrarse y estar aptos para estar en su tabernáculo, puedo concluir la importancia que Dios tiene sobre las personas que van a estar cerca de Él, ¿verdad? Tenían que pasar un montón de rituales o ritos
de consagración, de lavamientos, de sacrificios, de manera que estas personas pudieran limpiarse hasta el último pecado que tenían. Y esto, por supuesto, porque iban a estar en el tabernáculo. Y nosotros hemos aprendido que el tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios. Pero bien, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Hoy, en el tiempo de la gracia, mi corazón es el tabernáculo de Dios. Es decir, Dios habita en nuestro cuerpo, Dios habita en nuestro corazón. Por lo tanto, de la manera en que los sacerdotes debían estar purificados y consagrados para estar en el tabernáculo, yo también debo cuidar mi cuerpo, debo cuidar mi corazón, debo cuidar lo que entra a mi mente, porque ahí está habitando el Espíritu Santo. Así que si ustedes hicieron alguna otra conclusión, quizá la pueden escribir en el chat ahí, ¿verdad? Para que también podamos alimentarnos o tener alguna otra perspectiva. La siguiente pregunta es: ¿por qué entonces tienen que cumplirse los 7 días? Yo creo que todos sabemos que el número 7 es el número que significa plenitud. Y esto quiere decir de que al cumplirse, o cada vez que se cumplía un número 7 dentro de la Biblia, significaba que había llegado a un nivel de perfección. Entonces los sacerdotes debían purificarse por 7 días, ¿verdad? Para poder anunciar que habían llegado al nivel más alto de purificación, ¿verdad? Y esto nada más suma al hecho de la importancia que tiene esto de estar consagrados para poder servir en los atrios del Señor. ¿Ok? Entonces, esas dos preguntas eran las que teníamos que hacer, eran las que teníamos que responder en cuanto al libro de Éxodo, y ahora nos vamos a pasar al libro de Proverbios. ¿Ok? Así que Proverbios capítulo 29. ¿Sí? La primera pregunta, vamos quizás a saltarnos algunas, porque creo que algunas son, al menos creo que me enseñaron a mí un poquito más que otras, ¿verdad? Así que vamos a ver aquí. La primera dice: ¿qué sucederá al que es reprendido y endurece la cerviz? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes encontraron la respuesta, pero dice ahí el versículo 1 que la persona que es reprendida y decide endurecer su cerviz, que esto significa, endurece más su corazón. La cerviz es esto que nosotros tenemos aquí en la frente, ¿verdad? O sea que además de ser reprendido, se enoja más, ¿verdad? Nosotros creo que le llamamos empurra, ¿verdad? Se enoja más. Entonces, esa persona dice que será quebrantada y no habrá para él medicina. Yo creo que esto tiene relación con aquellas personas que, conociendo la reprensión, la corrección, es decir, conociendo el buen camino, han decidido apelar al orgullo, ¿ok? Es decir, se enduran más su corazón, se sienten más orgullosos, su capricho es más alto, y entonces ese orgullo comienza a subir y a subir y a subir, y por eso dice el verso: será quebrantado. Es decir, la caída va a ser más dolorosa y no habrá medicina que le pueda curar. ¿Ok? Entonces es una lección para mí, ¿verdad?, de ser humilde ante la corrección. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, hermanos, ahí podemos también compartirla, o quizás compartir la opinión, la pueden dejar en el chat ahí. Dice también la pregunta número 2, que yo creo que esta es una de las más importantes para mi vida: ¿por qué hay que cuidarse del que lisonjea? Bueno, primero vamos a definir qué es lisonjear. Lisonja, nosotros podemos definirla quizás como un chisme, y pudiésemos decir por qué hay que cuidarse del que chismea, ¿verdad?, o el que comparte chismes. Y la respuesta en el proverbio dice, ¿verdad?, porque esta persona que lisonjea está tendiendo una red para sus pasos. Es decir, esta persona va a caer en la propia red que ha tirado. ¿Y por qué yo digo que es una lección para mi vida? Primero, porque el proverbio me está a mí exhortando a que no me junte con este tipo de personas, con las personas que se prestan para involucrarse constantemente en chismes, ¿sí? Entonces, si usted, hermano, en su círculo de amigos
o en su ministerio, ¿verdad? O en su trabajo. Y existen algunas de estas personas que son bien conocidas por involucrarse en chismes. Es muy sabio que nosotros nos alejemos de estas personas, ¿verdad? Porque tienden una red, ¿sí?, en la que ellos mismos van a caer. La segunda cosa que yo puedo aprender de versículos como este es que yo no debo ser esa persona, ¿sí? Yo debo evitar ser la persona que está involucrándose en chismes, porque estoy tendiendo una red en la cual yo mismo voy a caer, ¿ok? Entonces, no debo juntarme con ellos y no debo ser alguien de este tipo de comportamientos. Fíjense que pensando un poquito esta mañana acerca de este tema precisamente de los chismes, de las lisonjas, porque ustedes saben que esto es muy común en todos hola, dice el hermano que no entendió cuando expliqué el término cerviz, ¿verdad? Endurecer la cerviz es sentirse más, es llenarse aún más de orgullo, hermano. Y lo expliqué diciendo que a veces nosotros cuando nos regañan, en lugar de ser humildes, nos empurramos más, ¿verdad? Hacemos la frente así y nos enojamos aún más. Eso es como endurecer la cerviz, ¿sí? Hablábamos acerca de las lisonjas, que yo he comprobado quizás de algunas experiencias con ciertas personas, que las únicas personas que yo he podido ver que no se involucran en lisonjas son aquellas personas que tienen una vida de oración. Y eso es una exhortación para mí, pero también es algo muy hermoso, porque el tiempo en oración personal, el tiempo en privado, en oración con Dios, se ve reflejado en las palabras que nosotros expresamos en público. Entonces, hermano, si usted quiere hacer un cambio quizás en su vida, ¿verdad? O yo también, un muy buen consejo debe ser quizás incrementar mi tiempo de oración para poderme yo mantenerme lejos de este tema de lisonjas, ¿verdad? O de chismes. Bien, dice también por ahí, en la pregunta número 6, pueblo sin profecía. Dice, se pregunta ¿qué pasa cuando un pueblo carece de profecía? ¿Ok? Dice el proverbio que cuando un pueblo carece de profecía, se desenfrena. ¿Sí? El pueblo se desenfrena. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros podemos primero quizás observarlo de primera mano, ¿verdad? En nuestros tiempos, todas aquellas personas que han decidido cerrar su oído a la profecía, o más bien dicho, a la palabra de Dios, que la profecía es una proclamación, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Todas las personas que le dan la espalda, cierran sus oídos a la palabra de Dios, terminan desenfrenándose en un mundo de pecado. Pero si nosotros revisamos la historia, tenemos cuanto menos 2 ejemplos dentro de la Biblia. El primero que viene a mi mente es cuando Moisés subió a ese monte a recibir las tablas de la ley. Dios le dijo que subiera, que se tallara 2 tablas de piedra y que Dios iba a escribir en esas tablas los 10 mandamientos. Y mientras Moisés estaba, que por supuesto Moisés representaba para el pueblo de Israel la palabra de Dios, porque Moisés era el que llevaba la palabra al pueblo. Entonces, hoy que Moisés se había ido para el monte y estaba con Dios, y dice la Biblia que se escuchaban los truenos, se escuchaban los rayos y aquella gran tormenta de esta conversación que Dios tenía con Moisés. Entonces, mientras Moisés estaba en ese lugar, el pueblo en la falda del monte se desenfrenó por completo, tanto que terminaron construyéndose un becerro de oro al cual decidieron adorar. Entonces, imagínense lo sorprendente que el Dios Todopoderoso está hablando con su líder en el monte
Y como ellos no tenían palabra, no tenían quien les estuviera guiando, porque Moisés estaba en el monte, ellos decidieron desenfrenarse, ¿sí? Entonces tenemos ese ejemplo, ¿ok? Y quizás encontremos algunos otros en la Biblia, ya por Génesis, ¿verdad? Capítulo 6, en el arca de Noé, tenemos otro ejemplo. Cuando un pueblo carece de la palabra de Dios, se desenfrena. ¿Qué significa esto para su vida, hermano, y para la mía? Estudiemos la palabra de Dios, mantengámonos cerca de la profecía, de la palabra de Dios, ¿verdad? Día y noche. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura nosotros necesitamos para leudar toda la masa, significa para desenfrenarnos, ¿verdad? Entonces es un mundo, es un laberinto, es una vereda que nosotros no queremos transitar, ¿sí? Bien, la otra pregunta, la pregunta 7, vamos a ver, dice, ¿qué pasa con el hombre que es ligero en palabras? ¿Ok? Dice la respuesta que hay más esperanza para el necio que para el hombre que es ligero en palabras. Bien, ¿cuál es la diferencia del hombre que es ligero en palabras y de la persona que se involucra en lisonjas? Pareciera ser que no hubiese mucha diferencia, pero quizás nosotros podemos, o quizás de mi opinión, yo puedo diferenciarlo un poco, ¿verdad? Ya definimos qué sucede con las lisonjas, pero aquella persona que es ligera en palabras es más bien esta persona que no necesariamente está pensando lo que está diciendo, ¿sí? Probablemente no es un chisme, probablemente no es una lisonja, ¿sí? Pero no tiene sabiduría al hablar, y en muchas ocasiones, cuando no tenemos sabiduría al hablar, podemos herir a una persona, ¿sí? Podemos decir algo inapropiado en un lugar, o en un lugar, claro, inapropiado, inoportuno, ¿sí? Podemos hablar mentira, podemos hacer muchísimas cosas con nuestra boca, de las cuales nos vamos a arrepentir en el siguiente segundo. Entonces, el mensaje es para mí, ¿verdad? Y creo que la aplicación podría ser la misma de las lisonjas. El tiempo en oración con Dios en privado va a demostrarse en público. Cuando yo tengo una vida secreta con mi Dios de oración, se va a notar cuando yo tenga relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces habla mucho de mí. Ok, entonces hermanos, nosotros estamos llamados a fortalecer nuestra vida de oración. Y para terminar, tenemos el libro del club de lectura, ¿verdad? Rompiendo las cadenas. Yo no sé cuántos de ustedes están leyendo el libro, ¿verdad? El club de lecturas. Me gustaría que dieran un like ahí, ¿verdad? Que llenen el chat de like aquellos de ustedes que están leyendo el club de lectura. Y si no, pues aquí hay algunas preguntas que nos pueden servir incluso, ¿verdad? Al no estarlo leyendo. La primera pregunta dice, ¿cuál es el pecado imperdonable? Un poco de contexto sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad? El autor está hablando sobre aquellas personas que están atadas por cadenas, dícese de pecado, puede ser influencia demoníaca o incluso, ¿verdad? Personas que no tienen a Cristo en su corazón y que pueden estar poseídos por demonios o cualquier otra razón. En este momento de la lectura, nosotros estamos de cara a aquellas personas que se sienten que han cometido un pecado que no se puede perdonar. Es decir, hicieron algo que no debieron y se sienten tan condenados que piensan que Dios ya no les perdona de ese específico pecado. Entonces, el autor toma este escenario y desarrolla para darnos una enorme lección. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido de esa forma, hermano. Yo debo confesar, ¿verdad?, que no fue una la ocasión en la que yo pensé que aquello que yo hice me descalificó de la salvación, ¿verdad? Entonces es muy común en la vida de un cristiano. Entonces la pregunta 1 dice, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Verdad? Dice por acá que el único pecado imperdonable es el pecado de la incredulidad, es decir, el pecado de no creer
en Dios, no creer en que Jesucristo murió por mí. Y por supuesto se entiende solo, ¿verdad? Si yo no creo que Jesús dio su vida por mí y que yo tengo vida eterna debido a su sacrificio, si yo no puedo creer en esa verdad, por supuesto yo no puedo tener salvación y entonces yo no soy perdonado. Entonces quien decidió no ser perdonado fui yo por no creer en esa verdad. Entonces tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier otro pecado que nosotros hayamos cometido sí puede ser perdonado, y me atrevo a decir, ya fue perdonado en la cruz del Calvario, ¿verdad? La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Esta pregunta yace del versículo en el que Jesucristo dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no puede ser perdonado, ¿verdad? Entonces el autor hace énfasis en el hecho de que la blasfemia contra el Padre y la blasfemia contra Jesús no se involucra dentro del hecho de un pecado imperdonable, sino únicamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces eso parece muy interesante y el autor en este momento nos dice por qué es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que no se perdona. Y la razón es por la obra que el Espíritu Santo tiene en esta tierra. ¿Cuál es esa obra? Atraer a personas a Cristo, ¿sí? Y dice, dar testimonio de la obra de Jesús. Entonces, el trabajo que tiene el Espíritu Santo es traer almas a Cristo. Y si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, estamos diciendo, yo no quiero ser un alma que sea traída a Cristo. Y por lo tanto, yo no puedo ser perdonado. Que volvemos al asunto de la pregunta 1, ¿verdad? La incredulidad es lo que a mí me descarta, ¿sí?, de obtener la salvación. La pregunta número 3 dice, ¿qué suele suceder con los que pecan de forma voluntaria y sin ninguna convicción? ¿Verdad? Algunas veces nosotros nos hemos puesto a pensar, o quizá tenemos alguna persona, conocemos a alguien, que nosotros hemos orado por esa persona, sí, que nosotros les hemos visto quizá en algún momento venir a la iglesia, o que nosotros vemos su estilo de vida, a lo mejor es un vecino, un compañero de trabajo, y nos hacemos esta pregunta, ¿qué pasa con estas personas que pecan de forma voluntaria y sin ninguna convicción? ¿Sí? El autor, ¿verdad?, y la Biblia, ¿verdad?, por ahí pueden ustedes encontrarlo en Primera de Juan, dice que estas personas que pecan de forma voluntaria y sin convicción no son parte de la familia de Dios, precisamente por el hecho de que no existe ninguna convicción en su corazón sobre el pecado que han cometido. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros pecamos, o sea, hacemos algo indebido, algo que no tuvimos que haber hecho, y conocemos a Dios, inmediatamente viene una convicción, ¿sí?, a nuestro corazón, y es la voz del Espíritu Santo que nos dice, eso estuvo mal, a lo mejor hirió a alguna persona, a lo mejor está hiriendo mi cuerpo, ¿ok? O me va a preparar para un pecado incluso más grave. Entonces, esa convicción me está demostrando la salvación que tengo. Esa convicción me está demostrando que el Espíritu Santo está dentro de mí porque me está hablando cuando peco y me dice que debo arrepentirme. Pero ¿qué pasa si no tengo esa convicción en mi corazón? Si peco libremente, si tengo una vida llena de libertinaje y no existe ninguna convicción en mi corazón. Bueno, la razón, ¿verdad?, es muy obvia. No tengo al Espíritu Santo en mi corazón, ¿sí? Esa persona no es parte de la familia de Dios. Y la última pregunta es referido a los predicadores, ¿verdad? Siempre con el tema de la blasfemia. Dice, cuestionar algún don o algún predicador es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿sí? A lo mejor usted
ha escuchado alguna vez, ¿verdad?, en alguna predicación, alguien que dijo que cuestionarles a ellos es un atentado en contra del Espíritu Santo, ¿sí? O quizá usted lo sintió, ¿verdad?, que esas personas no se les puede cuestionar lo que están predicando porque sería una blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no. De hecho, nosotros estamos llamados a cuestionar lo que se nos predica, ¿sí? No necesariamente estemos blasfemando contra el Espíritu Santo, sino que nosotros pudiésemos estar utilizando un buen discernimiento, ¿sí? Un buen discernimiento para poder preguntarnos si lo que nos están predicando es sana doctrina o no, ¿verdad? Hay numerosos versículos en la Biblia donde se nos insta como cristianos a poder comprobar que lo que se nos está predicando es palabra de Dios. Y uno de esos versículos es 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, que se nos dice que debemos pesar los espíritus y descubrir qué tipo de espíritu se nos está predicando. Si es el Espíritu Santo o es un espíritu cualquiera, ¿verdad? Un espíritu del anticristo, ¿sí? Entonces, si usted, hermano, está escuchando alguna predicación o incluso a mí en este momento, cuestione lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Revise su Biblia, vaya a las citas que yo acabo de mencionar, compre ese libro, lea, estudie y compruebe que lo que yo acabo de decir esta noche o cualquier otra persona está diciendo sana doctrina, ¿sí? No necesariamente será una blasfemia. Bien, hermanos, este es el final del club de lectura. Yo les invito a que ustedes puedan conectarse en el próximo club, asistir a la iglesia o a cualquier iglesia que usted tenga cerca, que predique sana doctrina, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, que usted tenga una vida devocional diaria, ¿verdad? Yo tengo mi libro, mi cuaderno, ¿verdad?, y mi Biblia, que nos acompañan todos los días, ¿verdad?, en los cuales nosotros podemos hacer un devocional. Así que Dios les bendiga a todos, cuídense, hermanos, y esperamos vernos en la próxima.